Hola, soy el maestro Fide Hopp Sepúlveda, de la Academia de Ajedrez Hopkins. Vamos a continuar con el ejercicio número 15, en lo que respecta al volumen 3 de la saga Muerte al Rey, un libro dedicado a la táctica, con ejercicios reales, partidas reales de la Olimpiada de Batumi 2018. En esta oportunidad, blanca se encuentra Sergei Sigalko, de Bielorrusia. Negra se encuentra Ren Su Lin, de Malasia. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer, como siempre, primero nuestro rápido análisis material para tener una impresión superficial rápida de la posición. Comenzamos. Las blancas tienen 7 peones, las negras tienen 7 peones, 2 caballos, alfil, 2 alfiles, caballos, 2 torres, dama, dama. Rápidamente nos damos cuenta que hay una igualdad material. Bien, pasamos a la segunda parte más importante, que es el análisis posicional. Y acá en el análisis posicional podemos ya ver algunas cosas bastante interesantes. Primero, que tienen que ver con la ubicación de los reyes. El rey blanco en G1 está en una casilla bastante buena, por eso uno recomienda a los niños, a los aficionados que rápidamente se enroquen, porque al estar el rey enrocado, obviamente ya las amenazas de ataque disminuyen notablemente. En su efecto, el rey negro en E8 no está enrocado, no puede enrocar de forma directa, le faltan por lo menos 2 movimientos, alfil G7 y enroque corto. Entonces, en este momento nos damos cuenta que la torre de E1 está ejerciendo un rayo X directo sobre el rey de E8. Ahí hay un detalle súper importante a la hora de poder hacer un análisis posicional. Segundo, que esa misma torre de E1, hay un tema acá importante que tiene que ver con la casilla F6, que lo vamos a ir viendo posteriormente en el análisis. Otra cosa acá tiene que ver con que las blancas solamente faltan 2 piezas que entrar al ataque. Faltaría la torre de A1 y el alfil de C1. O sea, si el blanco en algún momento determinado pudiese mover el peón D, sacar alfil G5 y torre A de 1, prácticamente estaría terminando con su desarrollo total. Y eso iría el total desmedro de la posición de las negras, porque en las negras todavía, como ya estamos viendo en la posición, todavía ni siquiera tienen su rey una seguridad. Entonces, vamos a ver nosotros las opciones de lo que hace Sigalko. Si bien entre ambos jugadores hay una diferencia de elo bastante grande, nosotros ya hemos explicado por qué hemos elegido este tipo de partidas, que nos parecen mucho más ilustrativas. Sigalko hace caballo G4 buena. Fíjense que es importante todo el detalle, porque si bien el caballo ataca al alfil, la dama ataca al alfil, el caballo defiende y la dama defiende en D5. Veamos alguna opción. Acá hay una opción bastante interesante que yo al momento de analizar la partida me encontró muy llamativa, que es la maniobra caballo D7, que es una movida pero muy estéticamente muy bella, porque es raro que una pieza blanca, en este caso, se deje colocar en una casilla donde puede ser capturada por 3 piezas negras, por la dama, por el rey y por el caballo. Pero aún así, como ya estamos viendo el análisis posicional, las blancas, como tienen una ventaja bastante evidente, se pueden dar este lujo de hacer este caballo T7 porque, un ejemplo, si hacen alfil F3, viene caballo F6. Y ahí nos damos cuenta que el caballo, la casilla F6 que habíamos mencionado anteriormente, cobra importancia, ya que el peón está clavado con la torre de 1 y no puede comer el caballo, dejando al rey negro en jaque mate. En su efecto, si toma de rey, ya entonces sabemos de antemano que ese rey ya no podrá enrocar nunca más, y eso le otorga una ventaja a la blanca bastante evidente. Nos damos cuenta que el rey en C8, el blanco amenaza alfil B2, mover la torre, centralizar los peones, avanzarlos, tiene todas las piezas muy activas y el rey está en serios problemas, porque el rey todavía tiene que buscar un lugar donde refugiarse. En su efecto, caballo D7 muy buena, el negro puede hacer tranquilamente dama D7, y ahora viene este golpe táctico que es dama F6, por lo cual no puede capturar porque dijimos que la torre está clavando el rey, y amenaza simplemente comer la torre H8. Tiene que hacer torre G8, y ahora viene este toque dama G5. Y ahora nos damos cuenta que hay una amenaza latente que es capturar simplemente el D5, o en su efecto, si saca el alfil, va a caer C5. Un ejemplo, si alfil C6, simplemente dama por C5 y las blancas quedarían con ventaja material. Y eso ya es un peón de ventaja, ¿cierto?
La otra opción es que si F5, D3, enroque caballo D5 y alfil F4. Y aquí nos damos cuenta que la blanca igual mantiene una pequeña ventaja porque hay un peón retrasado en E7, el alfil no se puede mover prácticamente por lo mismo, porque alguien tiene que defender E7, y este peón retrasado va a ser motivo de ataque porque posteriormente yo me voy a poder doblar o hasta triplicar en la columna E, manteniendo siempre una presión sobre este E7. Y otra cosa que el rey en C8 está un poquito complicado porque el alfil controla las otras casillas, esta diagonal H2, B8. Esa posición, si bien puede ser jugable, otorga una ventaja evidente para las blancas por su facilidad en este caso de piezas, como sus piezas están desarrolladas y como las piezas de las negras en su efecto están un poco pasivas. Volvamos entonces. Después de dama G5, la otra opción es torre de 8, a lo cual ahora juego de 3, H6, dama de 3, me estoy comiendo C5, E6 y alfil de 2. Y ahora nuevamente nos damos cuenta que el rey negro no se pudo enrocar en el flanco de rey y tampoco lo pudo hacer en el flanco de dama. Y con ello está obligado prácticamente a permanecer en el centro. Eso nos va a dar una pequeña ventaja, pero esa pequeña ventaja se va a prolongar por el tiempo, porque en el fondo ese rey, para tener que hacer vastos movimientos, para poder buscar un lugar donde poder cobijarse. Eso para las blancas le ofrece una pequeña ventaja. Una idea similar fue la que hizo en la partida Sigalco, que hizo caballo G4, que también es bastante espectacular porque amenaza simplemente comer en F6 ganando la partida. Acabamos de ver una vez más que es el alfil por F3, nuevamente jaque mate en F6. Si toma en G4, ahora tomo en D5. Y ahí está la gracia del tema, que ahora este caballo capturó en D5 y el caballo ya no puede volver a F6 porque recibiría mate por caballo, a lo cual amenazo ahora también, estoy amenazando de cierta manera un jaque en F6 en algún momento, también hay una presión sobre esta diagonal, ¿cierto? La diagonal H1 a 8. Si F6, un ejemplo, podría venir caballo por F6, dama por F6 y D3. Y las blancas no solo tienen una ventaja posesional, sino a todo esto se incluye una ventaja material, tienen un sano peón de ventaja. En su efecto hace caballo de 5, dama de 6, y ahora en la partida hace H3, que no es la movida más correcta, hubiese sido un poquito mejor caballo F4, porque caballo F4 de cierta manera está amenazando comer en G4 y comer en B7. O sea, hay dos debilidades directas. A lo cual después de caballo 5 como en B7, torre de 8 y vuelvo a E4. Y ahí las blancas mantienen una vez más una ventaja posicional y material. Eso hubiese sido un poquito más directo si hubiese jugado caballo F4. En su efecto a caballo de 6, las negras hicieron, o sea, las blancas hicieron H3. Y ahora respondieron caballo E5. Aquí la partida es, si bien nosotros lo hemos mencionado un par de veces, que la gran mayoría del libro, de los 200 ejercicios que contiene el libro, el volumen 3 de la saga Muerte del Rey, la gran mayoría son ejercicios tácticos pensando en jugadores aficionados, niños. No olviden que este libro está pensado en talleres escolares, ¿cierto? La gran mayoría de los ejercicios son nivel básico y eso me da una facilidad para poder resolver. Pero dentro del mismo libro también hay ejercicios de un nivel intermedio que necesita un mayor tiempo de reflexión, un mayor nivel también de conocimiento ajedrecístico en general para poder encontrar la solución. Esta partida claramente es un ejemplo de ello. O sea, acá hay involucrado muchos temas tácticos, estratégicos también, que hacen que la partida sea de un nivel intermedio. Fíjense que la siguiente movida que hace Sigalco es parte exactamente lo mismo. Veamos unas opciones. Dice si dama de 4, comiendo el caballo, el G7, D4, la apertura de línea siempre va a favorecer a quien tenga ventaja de desarrollo y de espacio. Ahora amenazo ya alfil por E5, enroque. Eso hubiese sido una posibilidad. Ya las negras están comiendo el D5 y eso le da una posición cercana a la igualdad. Otra opción, después de caballo E5, puede haber sido torre dama B3, que amenaza simplemente comer en B7. Si enroque, jaque en B6,
Si rey B8, D3 y amenazo directamente alfil F4 y caballo C4, es una posición un poquito mejor para las blancas. Entonces, enroque, dudosa por caballo B6, rey C7 y ahora D4, nuevamente buena. Si un ejemplo, F6, tomo, alfil E3, dama B5, jaque y dama A5. Y ahora obviamente amenaza un jaque descubierto muy, bueno, muy poderoso con el caballo, ¿cierto? El rey está en serios aprietos. Otra opción es que si toman D4, alfil F4, F6, caballo C4, dama D5 y ahora, buena, torre por E5 porque hay un ataque directo sobre el alfil de, o sea, en la diagonal del alfil, en el rey en C7 y la torre en H8. Le peón por torre, alfil por torre y me como la torre ganando pieza. Entonces, dama B3 prácticamente la mejor movida de las negras es torre D8 directa, a la cual juego caballo C3, alfil G7, me como acá, me enroca y D3. Si bien las blancas hubiesen mantenido una pequeña ventaja porque tienen un peón de más, pero en este caso puntual por lo menos las negras ya tendrían su rey seguro, ¿cierto? Manteniendo las blancas una pequeña ventajita. En su efecto, Sigalco, fiel a su estilo por lo demás, porque es un jugador muy incisivo, es un gran jugador de blitz también. Sigalco son un gran referente hoy día mismo en lo que es la plataforma Lichess. Son unos jugadores que prácticamente más elo tienen y más ajedrez juegan en esa plataforma a nivel blitz. Hace torre por E5, fíjense qué llamativo. Y ahí nos damos cuenta que realmente el sacrificio de Sigalco es súper interesante porque está jugando con las pocas piezas desarrolladas que tienen las negras. Si bien las blancas tampoco les falta todavía desarrollo, pero también está siempre sujeto a que sabemos que es mucho más fácil atacar que defenderse. Por ende, ahora hace D4. Otra opción interesante es caballo B6, jaque, torre D8, dama B7 y F6. Ahora el problemita es que el rey escapa por F7 y ahora tendrían las negras material de más. Entonces no sería un gran movimiento. En su efecto hace D4, abriendo líneas Sigalco. Veamos entonces. El negro responde correctamente con dama E1. Si CD4 mala, ahí ya todas las piezas, fíjense, estarían de las blancas jugando y tenemos acá un doblete en C7. Por ende, el negro juega correctamente dama E1. Después de este jaque ya sabemos que el alfil de C1 no va a ser, entre comillas, tan fácil de moverse porque la torre de A1 está sin protección. Ahora nuevamente estoy amenazando caballo C7 y caballo por torre. Si torre de 8, jaque, y dama por B7 y ahí nos damos cuenta que el rey negro sigue en serios aprietos. En algún momento específico puedo sacar el alfil a F4, sacrificar la torre y especular con la poca protección que tiene ese rey negro. Pero la partida jugó torre C8, que es una movida buena. Y aquí Sigalco ya comete una pequeña imprecisión, que no era muy fácil encontrar todos estos movimientos. Posteriormente, cuando veamos toda la partida, nos vamos a dar cuenta que si el negro jugaba de forma correcta, el blanco no tiene más que tablas. Es una tabla bastante espectacular por lo demás porque ha sacrificado muchas piezas. Pero esa es la gracia que tiene el ajedrez. El ajedrez tiene la gracia de que se tiene que jugar con seres humanos y siempre está el factor del error. Si esto hubiese sido jugado por un módulo con negro, lo más probable encuentra todos los movimientos y la partida se declara tabla. Pero las partidas entre humanos siempre van a tener ese factor, eso llamativo, que es la posibilidad inminente de cometer un error. En este caso, las blancas podían haber jugado alfil F4, que es lo que le estoy mencionando ahora, y ahora el negro puede comer tranquilamente la torre, porque el blanco no tiene nada más que un jaque perpetuo. Veamos algunas opciones. El rey de 8 obviamente es mala por dama de 5, ¿cierto? Jaque mate. A jaque simplemente come. Y ahora, esto es súper llamativo, las negras tienen 2 torres de ventaja, pero como el rey se encuentra totalmente sin protección, la dama está lejos de cualquier tipo de apoyo a la defensa de su rey, y todas las piezas negras no están coordinadas, lo único que le quedan a las negras es simplemente repetir, porque no hay mejores movimientos. Un ejemplo, rey de 8, jaque, aquí vamos a ir viendo todos los posibles
donde no hay muchas opciones. Y de hecho, como podemos ver acá, que si el negro juega muy mal, puede hasta terminar perdiendo la partida. Fíjense. O sea, existe hasta esa posibilidad, desde el punto de vista matemático o estadístico. A veces conviene entrar en este tipo de combinaciones que obligatoriamente, si nuestro rival juega todas las correctas, es un perpetuo o sin igualdad. Porque, como ya hemos mencionado más de alguna vez, al estar jugando seres humanos, siempre existe el riesgo de la presión, ¿ah? De inducir al error. Volvemos acá y nos damos cuenta que otras opciones sería acá. Y aquí prácticamente estaríamos dando más de G3. O sea, existe una opción bastante real de que las negras se equivoquen. Vuelvo a esta posición acá, entonces, rey de 7. Única tiene que regresar, ya sabemos que ir a E6 es una pérdida. Y aquí entramos en una posición de igualdad, ¿cierto? Entonces, la otra opción es que veíamos acá, jaque, y vuelvo al dama B7. Y como él no tiene nuevamente la misma maniobra, se repite y queda igualdad. Otra opción posible, después de las variantes que estamos viendo, después de dama B7, torre de 8, jaque, y tenemos este perpetuo. Siempre tengo el jaque en E4 y en A8, entonces no hay forma, o en C6, igualdad. Otra opción interesante pudo haber sido por C5, esperando a ver qué hace él, y ahora hacer este alfil H6, que es bastante interesante. A lo cual, si dama por A1, alfil por G7, ahora tengo dos calidades de menos, las blancas, pero el rey negro sigue en el centro del tablero, no se puede enrocar. Si torre G8 mala, dama E4, amenaza mate en E7, jaque, jaque, fíjense, mate. Siempre está latente la combinación de las piezas blancas. Y ahora, después de torre por C5, le juegan este caballo por E7 buena. ¿Cuál es la idea? De dejar al rey negro totalmente expuesto. Aquí hay varias opciones. Si dama E1, caballo de 5, dama E6, jaque, jaque. Y ahora las blancas finalmente quedarían con alfil y caballo por torre, más un peón de ventaja. Y eso es ventaja decisiva. Después de caballo 7, la otra opción es que si juega dama A2, simplemente dama E3, y amenazo ahora dama por C5, alfil por H8, caballo por G6, ganando. Después de caballo por E7, tiene que jugar rey por E7, jaque, le comen a 6, fíjense que en este momento hay 3 peones de ventaja, las blancas, pero tengo alfil por 2 torres. Otra opción interesante acá, si rey de 7 jaque, y el blanco tiene muchas opciones de simplemente de comer acá. Fíjense que aquí quedaría con una posición totalmente ganada porque tengo ventaja material. Tengo un alfil, 3 peones por una torre, eso es demasiado. La otra opción, dama 6, jaque, y finalmente pasa más o menos lo mismo. ¿Ah? Las blancas tienen una clara ventaja porque tienen mucho material. En su efecto, dama 6, torre C6, y acabamos de ver eso. Después nos saltamos acá entonces alfil F4, la otra opción. Después de caballo 7 dijimos entonces esto ya es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y la última opción, después de dama por C5, es alfil F4. ¿Ya? A lo cual acabamos de ver dama por A1, jaque, y nuevamente entramos en esto donde lo acabamos de ver. Finalmente, la movida buena después de alfil F4 es alfil E5 de las negras, buena, alfil F4, toma. Ahora las blancas están amenazando, ¿cierto? No pueden comerse la torre por dama E5 y si enroque caballo por E7 jaque mate. O sea, hace dama E2, torre de 1 buena. Hay muchas, realmente esta partida es muy llamativa porque tiene una cantidad de variantes súper llamativas.
Dice que dama de 1 no funciona por dama de 5, como les comentaba recién, si enroque jaque mate n7, entonces dama de 1 es mala por dama de 5, estoy dando mate n7, dama por d5 y b4. Y aquí la blanca tiene una clara ventaja, ya que se van a caer este peón de b7, a6, c7, estos 4 peones de la flanco de dama de las blancas son muy, pero muy peligrosos, así que hay poca esperanza para las negras ahí. Y finalmente la opción es torre de 2, acá, y p4. Y en esta posición, que sería una gran posición considerando que las blancas tienen 7 peones por 5, tienen un caballo 2 peones, pero el caballo está excelentemente bien centralizado y una posición muy llamativa, la verdad que muy buena para jugar con blancas. En su efecto, volvemos entonces, nos damos cuenta que son hartos los análisis, ¿cierto? Rey h2, torre c8, entonces ahora si Galco hace c4, le dijimos ya que alfil f4 hubiese sido una interesante opción, o d por c5, vimos también. C4 no es muy buena porque ahora le da una pequeña oportunidad a las negras de hacer C por D4 y a dama B3. Aquí el negro se equivoca y hace B5. Aquí lo más sabio hubiese sido poner el rey en protección con F6 con la idea de ir a F7 y arrancar al flanco del rey. Después de dama por B7, torre D8. Si caballo C7 me arranco a F7, C5, dame 5 jaque. Y ahora son las negras las que quedan bastante bien, ¿no? Si dama 6 mala, otra opción, la negra hace simplemente D3, amenazo D2. Y si dama B7, torre 8, dama B3, con la idea de que la diagonal A2, G8 presiones cuando el rey se vaya a F7. El negro hace rey F7, C5, amenaza un descubierto, dama E6, caballo B6, tomo en B3, tomo, alfil G7, torre por A6, alfil D2 y F5. Y acá ya la posición es muy distinta porque ya no hay dama en el tablero y el rey ya no le pasa nada, pero las blancas tendrían 2, 4, tendrían 3, 6 peones, las negras tendrían 5, sería prácticamente un caballo y un peón por la calidad. Eso no es muy claro para las blancas, al contrario, es bastante positivo para las negras. Si las negras hubiesen jugado correctamente en esta posición, F6. Las negras no encontraron la movida F6, hicieron B5. A lo cual el blanco hizo C por B5. Y ahora la movida correcta es alfil G7 para poder enrocar a la siguiente, ¿ya? Entonces ahora, si alfil F4, dama por A1, P6, fíjense que la partida sigue estando llena de recursos tácticos, esta es una partida realmente muy bonita, jaque. Ahora, si B7 directo, juego enroque, tomo, dama B7 y torre F8, y son las negras las que quedan bien, porque ya saca el rey negro ya está seguro. En su efecto, alfil F4, dama 1, B6, dama A4, rey F8, B7 y dama E6. Ese peón se va a entregar con la torre, pero existe la idea de las negras de poder reestructurar un poco mejor su pieza, quizás con algún día con un F6, o mover el peón H para poder activar la torre, no sé. Hay hartas opciones ahí. Pero, si alfil G7, otra opción de las blancas muy interesante es alfil H6. Y ahora me estoy comiendo la dama y estoy comiendo el G7. Nuevamente el alfil E5 buena, F4, dama por A1, F por E5 y ahora torre. Si dama E1, fíjense que mala, porque tomo acá, jaque, alfil F4, dama E6 y ahora dama B7. Ahora, si me enroco, juego caballo por E7 y caballo por C8. Y amenazo, también estoy amenazando a 6, o sea, 7 a 8 o caballo C7 en su momento. Va a depender prácticamente de lo que hagan las negras, ¿no? O sea, las blancas tienen una clara ventaja ahí. Entonces, después de alfil E5, F4, dama A1, F por E5, torre C1 buena. Si alfil C1, dama por C1, finalmente logro enrocarme, caballo por E7, rey G7, dama F3 y F5. Y esta posición ya es bastante compleja porque hay una diferencia de material, ¿cierto? Pero
ambos reyes están más o menos un poquito con peligro. Así que por eso toma la definición de una posición incierta. Entonces, después de CB5, dama por F2, mala, ahí se equivoca y le da la oportunidad tranquilamente de hacer peón B por A6. Y eso ya es una posición totalmente decisiva porque prácticamente de ahí para adelante el blanco logra sacar sus piezas, el alfil se va a F4, la torre se va a colocar en C1, D1 o E1, dependiendo de lo que hagan las negras. Ya hay una amenaza latente sobre 7, sobre la diagonal H2 B8, con la idea de la 7 B8, ¿cierto? La idea es jugar a 7, el alfil de F4, colocarlo en B8 y coronar posteriormente en A8. ¿ya? Finalmente, Sigalco terminó ganando la partida. ¿ya? Finalmente, de forma bastante simple. Fíjense. Ahora coloco la torre N1, el peón va a coronar, jaque, entrega y listo. No hay cómo evitar que el peón no corone. Esta partida, como ya hemos mencionado, es una de las partidas claramente que nos muestran de un nivel intermedio, o sea, son posiciones que difícil de ver todas. Y no olviden que la función del libro es ejercitar el recurso de la táctica. Acá no se trata de tomar la posición y encontrar todos los movimientos, porque lo más probable es que no se van a encontrar todos los movimientos. Lo que nos interesa a nosotros es ir mejorando paulatinamente. Si en un momento determinado, con mi nivel ajedrecístico, yo calculo 2 movimientos, el esfuerzo, la meta es calcular 3. Y posteriormente el día de mañana 4 y 5. Es eso, ese trabajo el que necesitamos nosotros que tácticamente, darnos cuenta cómo vamos mejorando. No olvidar nunca que la táctica emana de una estrategia correcta, como dice Fischer, y lo que pretendemos con estos ejercicios es tener ejemplos prácticos de partidas reales con jugadores de distinto nivel. Ustedes se dan cuenta que aquí hay jugadores con prácticamente casi 400 más diferencias de él en muchas partidas, pero aún así son partidas muy ricas, muy llenas de recursos tácticos y de estrategia. Eso nos demuestra que el ajedrez no tiene límite en ese aspecto. No solamente los jugadores de 2800 juegan partidas buenas, sino un jugador de 1500 también puede jugar una partida muy interesante, siempre y cuando esas partidas sean analizadas, tengan en el fondo una base que la sustente. ¿no? Entonces, les dejo esta partida para que la analicen, para que la ejerciten. Como les digo, es una partida, un ejemplo bastante interesante, bastante complejo, cómo Sigalco seguía sacrificando piezas, seguía siempre latente, sabía que en algún momento su rival se iba a equivocar y como pasó en la partida. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a la hora de jugar o mejorar en el ajedrez. Siempre hay que tener presente que estamos jugando contra un rival. Y ese rival, que es un ser humano, tiene problemas, ese ser humano, tiene temas psicológicos, tiene temas de emociones, hay muchas cosas hay muchas variables que convergen para que una persona juegue bien ajedrez. Entonces el ajedrecista experimentado lo que trata de hacer de cierta manera es ir sumando todas esas pequeñas variables para poder determinar en una posición puntual si es que se puede hacer un ejercicio de este nivel de complejidad. Si bien acabamos de ver el ejercicio completo y nos damos cuenta que si el negro jugaba correctamente la partida se declara tabla, porque si Sigalco hubiese tenido que obligatoriamente simplemente dar jaque eternamente, no tenía mejor que eso, pero desde el punto de vista práctico nos damos cuenta que Sigalco tenía mucha razón. ¿Por qué? Porque sabía que en algún momento la tensión, los nervios, los factores psicológicos, el reloj, todos los factores que a veces que son parte del ajedrez y generalmente no tienen que ver con el ajedrez en sí, nos ayudan a la hora de tomar una decisión como esta. Acá era muy probable, pero muy probable considerando la fuerza de mi rival, que no lograra hacer todos los movimientos correctos para lograr defenderse. En este caso vemos que Sigalco tenía razón, logró complicar al máximo la apertura, desde la plena apertura, desde el caballo G4 en adelante, complicó, hasta que sabía que su rival lo incitó de una u otra forma a cometer el error. Así que les dejo la partida para que la estudien, para que la analicen, para que ejerciten. No olviden que abajo del video están todos los datos de mi academia de ajedrez para clases online. Cualquier consulta también me la pueden hacer, cualquier cosa pertinente relacionada al mundo del ajedrez me lo pueden hacer.
También abajo están mis 3 libros, Muerte Rey, de forma gratuita se pueden descargar para que todas las personas, sobre todo los niños y aficionados, puedan aprender de estos libros. Como ya he mencionado más de una vez, los libros son mayoritariamente para nivel de aficionado, pero hay muchos artículos, o en este caso puntual, ejercicios que están pensando en un nivel intermedio. Así que los dejo, espero que disfruten de esta pequeña cápsula de ajedrez, ¿ya? Me despido, que estén todos muy bien.